muchísimas gracias, Marianicer, y buenos días a los compatriotas que están presentes el día de hoy. Y bueno, también agradecidos por la invitación del Centro Internacional Miranda, que se ha constituido en una referencia para el abordaje de la realidad, tanto teórica como práctica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El Centro Internacional Miranda realmente es una trinchera de defensa y de avance de la teoría política revolucionaria de Venezuela y de buena parte del planeta Tierra, ¿no? Y por eso es muy importante que todo este tipo de diplomados, de cursos, de conversatorios que nos permitan fortalecer el abordaje teórico de la teoría política, bueno, es para nosotros muy valioso, ¿no? Evidentemente hoy nos vamos a concentrar en el Plan de la Patria, que ya de por sí tiene una alta relación con lo que vamos a estar tratando durante mi presentación, en tanto que el Plan de la Patria es, al igual que nuestra política exterior, es un plan que tiene una altísima legitimidad popular. Es decir, cuando antes nosotros hablábamos de la política exterior de Venezuela, yo después voy a, de todos modos, a, digamos, como que hablar o adentrarnos en cada uno de los conceptos un poco para diferenciar qué es política exterior, qué es relaciones internacionales, qué es geopolítica. Pero aquí ya vemos una gran, digamos, coherencia, ¿no? Cómo fue construido el Plan de la Patria y cómo han sido construidos nuestro panorama y nuestro relacionamiento internacional. Entonces, como decía, así como nuestras relaciones internacionales, nuestra política exterior están legitimadas por el pueblo, cuando una persona toca una pared de misión vivienda que fue construida por la cooperación con Bielorrusia, eso es algo que concretamente es producto de una negociación internacional, de acuerdos internacionales. O cuando una persona está, bueno, comprando un automóvil de la República Popular China, o cuando una persona puede ahora ver la televisión en mejor imagen porque hay un satélite que también fue construido en China. Bueno, todo eso son productos de negociaciones internacionales, ¿no? Y bueno, el Plan de la Patria, quizás lo más positivo que tiene, además de su contenido, que es preciso y que nos permite también en la política exterior tener un plan, una hoja de ruta, es el hecho de que fue, bueno, construido con la participación del pueblo. La gente participó en las plazas, en las calles, en los pueblos, la gente en todos los objetivos, incluyendo en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el número 4, bueno, la gente pudo dar propuestas, ¿no? Mira, nosotros creemos que deberíamos acercarnos, por ejemplo, ahorita que me toca esta responsabilidad de Asia, Medio Oriente y Oceanía, había gente que dice, bueno, nosotros deberíamos acercarnos a la ASEAN, o nosotros deberíamos acercarnos a una instancia que se llama la ECO, o Venezuela debería buscar llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desde ahí tratar de cambiar el sistema de las Naciones Unidas. Entonces la gente aportó al plan. Y por eso, además de tener, digamos, la hoja de ruta, también en la política exterior, esto también está blindado por el hecho de que la gente participó haciendo este plan. Evidentemente nosotros nos vamos a concentrar hoy, como he dicho, en el objetivo número 4. A pesar de que, si te pones a ver, todos los objetivos nuestros del plan están igualmente transversalizados por el tema internacional. ¿Por qué? Porque lo internacional, en el caso nuestro, y casi siempre es así, lo internacional está poderosamente imbricado a tu potencial nacional. Si tú, por ejemplo, eres un país, no voy a decir evidentemente nombres de algún territorio en específico, pero si tú eres una isla, por ejemplo, que estás a punto de desaparecer, no puedes producir nada, tienes 2 volcanes que están a punto de estallar, bueno, evidentemente
que tu posición es complicada, ¿no? Y tu política exterior va a ser definida en función de eso. Bueno, en las negociaciones sobre cambio climático, la posición de ese país es esta. Y la posición sobre rescate de civiles en situaciones de catástrofe es esta. O sea, lo nacional, ¿verdad?, te condiciona o te moldea para tu actuación internacional. Por ejemplo, el hecho de que Venezuela tenga unas amplísimas y son las mayores reservas de petróleo del mundo, eso determina una buena parte de cómo vamos nosotros a relacionarnos con el mundo exterior. Y viceversa, lo internacional influye en lo nacional. Si nosotros, por ejemplo, vamos a importar, no sé, aceite, caraotas, exacto. Bueno, ¿dónde vamos a conseguir las mejores caraotas que sean buenas, bonitas y baratas? Bueno, a lo mejor hay un país que nos puede dar las caraotas, pero no tenemos relaciones con ese país. Entonces ahí ya no podemos. Resulta que hay otro país que tiene las caraotas que son más baratas, pero no son buenas. Y después hay otro país que, bueno, tenemos relaciones, tiene buenas caraotas y además son baratas. Bueno, entonces ya lo internacional te está definiendo lo nacional. ¿Cuánto va a gastar el Estado? ¿Qué es lo que va a comprar el Estado? ¿En qué podemos nosotros enlazarnos productivamente? Entonces, como he dicho, lo nacional está poderosamente imbricado en lo internacional y viceversa. Lo internacional te influye en lo nacional. Fíjense, ayer una comisión de la UNASUR, es decir, algo internacional, un espacio multilateral, es decir, donde hay varios países, que va a tener una incidencia positiva, seguramente, en una coyuntura nacional. La votación de la Organización de Estados Americanos que hemos tenido en estos días, donde vimos una paliza contundente a los intentos de injerencia, bueno, eso tiene efectos nacionales, por supuesto, eso ha tenido efectos nacionales. Entonces, como decía, todos los objetivos del Plan de la Patria tienen algo que ver con lo internacional. El hecho de que nosotros logremos la independencia nacional, que es el primer objetivo, o logremos construir el socialismo, también tiene mucho que ver con el escenario internacional. Si las fuerzas socialistas y las fuerzas de izquierda en la región no son favorables, obviamente, seguramente nos tardaremos mucho más en alcanzar varios de nuestros objetivos. Si nosotros tuviésemos una región donde todo el mundo tuviese bases militares, votarían en contra de Venezuela, no nos venderían nada, bueno, la cosa sería muy complicada, ¿verdad? Pero hay vientos de cambio, son gobiernos, la mayoría progresistas, gobiernos de izquierda, bueno, que han hecho que haya un escenario bastante positivo para la soberanía, la independencia, el crecimiento, la cooperación dentro de América Latina y el Caribe. El tercer objetivo, igualito, el tercer objetivo es nosotros consolidarnos como una potencia dentro de una gran potencia que es América Latina y el Caribe. Por eso ahí también traigo a colación otra reflexión, ¿no? En la política exterior también se puede, digamos, como que evolucionar en materia de los conceptos y en materia de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado del concepto de integración. Integración. Primero, la integración dentro de sí misma tiene varias fases. Generalmente cuando uno habla de la integración, la gente lo ve como una integración económica, pero tú puedes tener integración política, económica, social, y la integración a su vez tiene distintos pasos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estuviésemos hablando en términos económicos, también habría varios pasos, zona preferencial, bueno, y ahí seguirías creciendo esos niveles de integración. Ahora, en realidad, la política exterior venezolana apunta más hacia la unión,
latinoamericana. Que en verdad esa es la verdadera doctrina bolivariana. El libertador Simón Bolívar, ya en el siglo XIX, entendía la necesidad de la confederación y unión de los estados de América Latina y el Caribe, o si no, simplemente sucumbíamos. Ya ustedes saben que el libertador, bueno, avisoraba cómo los Estados Unidos empezaban a crecer, la Unión Europea también tenía por supuesto su potencial, y por eso la necesidad de que América Latina se uniese, no se integrase, se uniese. La Gran Colombia, ¿verdad? Es un proyecto unionista, no es un proyecto integracionista. La Confederación Peruano-Boliviana es un proyecto unionista, no integracionista, era un solo país. La República Federal Centroamericana, que también, como todos los demás proyectos de unión, fueron desmantelados descaradamente por los intereses internos de las oligarquías en alianza con el imperialismo, también era un proyecto unionista. Era la unión de El Salvador, Guatemala, fíjense cómo partieron, ¿no? Partieron Centroamérica, partieron la Gran Colombia, partieron tal, las Provincias Unidas del Río de la Plata también en pedacitos, tal. ¿Ok? Entonces, por eso es que y el Plan de la Patria, de hecho, habla mucho ahora de la unión latinoamericana. O sea, que eso es una diferencia que podríamos encontrar con el anterior plan, ¿ok? Donde nuestro comandante supremo, por supuesto, como un gran genio también desde el punto de vista de la política exterior, entiende que ya hemos evolucionado. Y por eso no es casualidad que cuando aquí nació la UNASUR, en el 2007, en la isla de Margarita, se le haya cambiado el nombre a Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. ¿Ven? Ahí ya hay una cuestión concreta. Y por supuesto, nosotros hemos apuntado hacia allá. Hay gente que dice que eso es una utopía, tal. Yo solamente les digo, bueno, ¿por qué ustedes creen que a nosotros nos siguen vendiendo la palabra integración, pero del otro lado, que si entienden bien eso, hasta sus propios nombres tienen el nombre de unidad? Siempre lo hemos dicho, Reino Unido, Estados Unidos, y en su momento Unión Soviética, que digamos era así, era una tal. Ellos sí entienden que el término es unión y no integración. Entonces por eso nosotros vamos hacia la unión, y este plan apunta mucho más correctamente hacia ese ideal de la Unión Suramericana. Si el proyecto de la Gran Colombia se hubiese consolidado, si el proyecto de la República Federal Centroamericana, de estos grandes ejes de confederación, se hubiesen consolidado, con seguridad el siglo XX y el siglo XXI de América Latina hubiese sido muy distinto. Seguramente nos hubiesen dado una serie de invasiones, de desestabilizaciones, de hambrunas, de desmantelamientos que ocurrieron y de saqueos permanentes que se han hecho contra los pueblos de América Latina y el Caribe, ¿no? Y fíjense, los resultados están a la vista. En un momento donde nosotros nos comenzamos a unir en muchas cosas y empezamos a coordinar cosas, bueno, fíjense que hemos logrado lo que hemos logrado en América Latina. Yo no tengo que entrar ahí en detalle porque ustedes son cuadros, digamos, que están formados y que estudian permanentemente sobre la realidad internacional. Pero todo lo que se ha logrado en América Latina no es poca cosa. Antes, bueno, a cada rato la invasión en Grenada, la caída de tal, no sé qué. Y a pesar del momento en que vivimos, todavía siguen dando golpes fuertes, ¿no? El golpe en Honduras, el golpe en Paraguay, las amenazas que siempre hacen a través del Caribe. Si te independizas te voy a quebrar la moneda en San Vicente y las Granadinas. Vamos a ver cómo quebramos el Alba. Los golpes 1, 2 y ya no sé por cuál golpe es este, ya será, que han dado contra Venezuela, evidentemente. Ahora bien, entonces entramos al cuarto
objetivo, por decirlo así. Y el quinto también, salvar al planeta, bueno, internacional, pues, ¿me entiendes? Igual, si el planeta se calienta, si las aguas suben, si los glaciares se derriten, evidentemente Venezuela va a sufrir enormes consecuencias. Algo internacional afectando lo nacional y lo nacional afectando lo internacional. Entonces, por eso, lo internacional está imbricado a todo nuestro plan de la patria, y sobre todo porque, como sabemos, Venezuela es un país que ahora tiene una amplia participación, dinamismo, presencia, contribución en el escenario internacional. Antes, los países prácticamente eran divididos como por tareas. Argentina da la carne, los chilenos dan el cobre, en Brasil vamos a los carnavales, Venezuela es la estación de gasolina, en Panamá pasan nuestros barcos, en Colombia sacamos la droga para el pocote de consumidores de cocaína dentro de los Estados Unidos. Cada quien tenía su tarea. Y así nos ven, así no. Muchos nos quieren seguir viendo así, muy despectivamente, cuando todos somos países que tenemos una grandísima potencialidad. Imagínate Colombia, por ejemplo. Colombia es un país que tiene salida al Pacífico, entrada a Centroamérica, presencia en el Amazonas, país andino, presencia en el Caribe. Venezuela igual, salida al Atlántico, presencia en Amazonas, país andino, amazónico, tenemos de todo, nieve, desierto. Aquí, como dicen por ahí, el mundo en un solo lugar. Entonces, eso lo que nos hacía era tener como una política exterior dictaminada. Nosotros teníamos que cumplir esa tarea. Y quien se saliese de esa tarea, para afuera. Allende, te saliste de tu tarea, nacionalizaste el cobre, estás liquidado. Arbenz, te pusiste a nacionalizar la tierra centroamericana, que es muy buena para meter productos agrícolas en los Estados Unidos, estás liquidado. Grenada, ¿quieres hacer un aeropuerto para tener mayor turismo y buscaste la cooperación con la Unión Soviética? Estás liquidado. Y bueno, podemos entrar en cientos de ejemplos que cuando se pretendió hacer algo de soberanía o de desarrollo, era inmediatamente aniquilado ese proceso. ¿Ok? Entonces teníamos una política exterior dictaminada. Y lo que se hacía aquí, como algo que está dictaminado, un títere, tú lo mueves y el títere hace lo que tú, con tu mano estás haciendo. Y esa era nuestra política exterior. Algunas cuestiones, algunos movimientos que nos hacían tener diferencias tácticas con los Estados Unidos, como por ejemplo algunas de nuestras viejas participaciones en la OPEP o algunos de los movimientos dentro del Caribe. Pero en líneas generales, nuestra política exterior era dictaminada. Usted tiene que hacer esto. Y digamos que había como una especie de alianza estratégica, ¿no? Venezuela se autoinflige, se inmola, porque Venezuela jugó, sobre todo en la última etapa neoliberal, a jugar contra sus propios intereses internacionales. O sea, por ejemplo, hacer el juego de tumbar los precios del petróleo a cambio de protección diplomática, protección militar de parte de los Estados Unidos. O sea, había como una alianza ahí estratégica entre la muy pequeña burguesía parasitaria enquistada sobre todo en algunos espacios de la administración pública venezolana, incluyendo Petróleos Venezuela, con los Estados Unidos. Bueno, la presencia del ejército norteamericano aquí en Venezuela, cómo saquearon el cerro Bolívar y las reservas de hierro. Y bueno, Venezuela estaba cumpliendo su tarea y a cambio se le daba como un servicio, ¿no? Protección militar, diplomática por parte de los Estados Unidos.
Y desde la llegada de la Revolución Bolivariana, evidentemente eso cambió. Ahora nosotros tenemos una política exterior que, como la nacional, es una política exterior que tiene varias, que digamos, que quizás su principal característica es con la que comencé, es una política exterior donde participa el pueblo y que es soberana. Nosotros decidimos qué hacer. Y por eso ustedes han visto que durante estos 15 años nosotros hemos descubierto como pueblo a otros pueblos. Irán, ¿cuándo acá pensábamos nosotros en relacionarnos con Irán? Uno decía Irán, es una que está lejísimo por allá, es una broma que está por allá, tal. Unos bichos malos ahí, unos bichos malos. Bielorrusia, eso, ahí lo que debe haber es nieve ahí. Te hablaban, no sé, de misma China, ¿no? Claro, en ese momento China tenía otro perfil, pero igual. Son países donde Venezuela casi que nunca pensó aliarse. Y sin ir muy lejos, en la región, nosotros hemos descubierto a América Latina y el Caribe. ¿Cuántas cosas que a lo mejor antes nos hacía falta, nosotros buscándolo en los mercados norteamericanos o europeos, y resulta que Jamaica te puede dar, no sé, componentes para producir cemento? Los argentinos, toda la potencial agrícola, todo lo que hemos contribuido allí con Brasil igualito, hemos descubierto a varios países. Y ese descubrimiento es en gran parte por lo que dice el objetivo número 4, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria en el planeta. Porque ¿qué implica la creación de un mundo multicéntrico y pluripolar? Los dos son sinónimos en realidad, ¿no? Por eso dice multicéntrico y pluripolar. Es prácticamente, digamos, lo mismo, ¿no? Multicéntrico quiere decir es que hay varios centros de algo, ¿ok? Y pluripolar, que hay varios polos de poder. América Latina es un polo de poder. Y después dentro de América Latina tú puedes al mismo tiempo diferenciar otros polos de poder interno. El ALBA es un polo de poder. El Mercosur es un polo de poder. Y ellos también tienen su polo de poder, la Alianza del Pacífico, por supuesto. Centroamérica es un polo de poder. Pero, digamos, si lo englobas, América Latina es un polo de poder. Asia, ¿ustedes lo ven ahí? Es un polo de poder. Y Asia, a su vez, tú lo puedes, digamos, subdividir exactamente en distintos polos de poder. Bueno, el sudeste asiático es un polo de poder. China por sí solo es un polo de poder. Las Coreas y Japón, eso es otro polo de poder. Asia Central, los TANes, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán. Ahí hay un polo de poder. Rusia, África del Norte, el Magreb, África subsahariana, África del Sur, Europa occidental, oriental. Entonces, nosotros apostamos a que haya varios polos de poder y además que actúen distinto. ¿Ok? O sea, distintos polos, o sea, varios y distintos polos de poder. No es lo mismo decir varios y distintos. Tú puedes tener varios polos de poder que respondan a los Estados Unidos. Eso no nos interesa. Sino que haya distintas formas de concebir al planeta Tierra, ¿no? Y que cada quien tenga, digamos, su característica de ser genuino. Bueno, los del sudeste asiático, bueno, actúan como el sudeste asiático. Su polo de poder actúa así. Los de América Latina actúan en función de sus intereses, de sus necesidades, de sus aspiraciones, etc., de sus objetivos. Entonces, por eso es la creación de varios
y distintos polos de poder. ¿Qué va a permitir eso? Eso va a permitir que la visión del planeta sea una visión que, como el plan de la patria, tenga la participación de distintas personas o de distintas formas de pensamiento. Y bueno, ahí se va construyendo el escenario internacional. Y en el ámbito, digamos, concreto, por decirlo así, es que la toma de decisiones sean también mucho más democráticas. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de la existencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ustedes saben que Naciones Unidas tiene, creo que ahora tiene 191 o 192 países, ya que se ha reconocido a Sudán del Sur. Y esos 191 países o 192 países, dentro de la Carta de las Naciones Unidas dice, bueno, cada país es soberano, se aboga por la autodeterminación de los pueblos y existe, digamos, la doctrina de la igualdad de los estados. Es decir, el voto de Sri Lanka vale igual que el voto de Inglaterra. Eso en la carta es muy bonito, pero eso no es así. Porque, como saben, después, encima de la Asamblea General, insisto, en la Asamblea General estamos todos, está el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, y de esos 15 miembros, hay 10 que son no permanentes, y hay 5 que son permanentes, que están ahí desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muchos que nos critican a nosotros, no, o que critican a algunos de nuestros aliados, no, que Rusia está volviendo a la Guerra Fría. Compadre, las Naciones Unidas responden al escenario de 1945. Más nada. Entonces, si uno de esos 5 países, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, China, si alguno de ellos, por más que las 189 o 190, 191 naciones de Naciones Unidas dicen esto es incorrecto, con un solo voto de ellos la decisión simplemente no va. Que eso es lo que se llama el mundo unipolar, de uno te cambia toda la relación y que uno es el que manda, ¿ok? Y por eso, bueno, como ustedes saben, luego de la caída del muro de Berlín, luego de la caída del bloque soviético, pasamos del mundo, digamos, bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, al mundo unipolar. ¿Okay? Un solo mando de los Estados Unidos imponiendo en África, en Asia, en América Latina, etc. Tampoco apostamos al mundo bipolar. Por eso aquí se habla del mundo multipolar. Nosotros reconocemos que hay distintas formas de pensamiento, de accionar, de participar, etc. Incluso dentro de la misma teoría política del socialismo hay distintas formas de construir, distintas formas y tiempos de construir el socialismo. Bueno, nosotros apostamos a eso, a que haya distintas opciones. Por eso es que realmente la vocación democrática está en las filas revolucionarias, no está nunca del lado de la derecha, nunca lo está. Y bueno, en la coyuntura nacional se demuestra en millones de ocasiones. Entonces, en nosotros en lo internacional también tenemos una vocación democrática, de justicia, de diversidad. En cambio, la derecha es totalizante, es dictatorial, es antidemocrática, impone. Ellos son los verdaderos dictadores, tanto a nivel de lo que pretenden hacer a nivel nacional, como su estrategia internacional. La dictadura del dólar, la dictadura del inglés, la dictadura de la cultura. Pare usted de contar. Entonces, por eso mismo hablamos de la conformación de un mundo multipolar y pluricéntrico.
Claro, después, como ustedes saben, cada uno de los objetivos tienen, digamos, se empiezan a desgranar, ¿no? Después viene continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción. Fíjense aquí, el objetivo nacional, ya dentro del objetivo 4, que es el que hemos estado analizando. Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la Unión Latinoamericana y Caribeña. Tácata. O sea, más claro no canta un gallo. Y después, bueno, ahí se desgrana fortalecer la zona económica del ALBA, Petrocaribe, después sigue hablando del Mercosur, garantizar la participación activa en los consejos de la UNASUR, impulsar la CELAC, ALBA, que es nuestra prioridad, ¿no? América Latina es nuestra casa. Y evidentemente, cuando hablamos de la política exterior dentro del plan, casi siempre las referencias son hacia América Latina, aunque hay referencia a otros espacios internacionales. Entonces, ahora quiero tratar algunos, digamos, algunos conceptos y después volvemos a, digamos, a como que al análisis, ¿no? del plan. Que es importante que conozcamos para a efectos también de cuando leemos, ya sea el objetivo 4 o cualquiera de los otros objetivos, nosotros tener claridad de a qué se refiere el plan. Por ejemplo, no es lo mismo política exterior que política internacional o relaciones internacionales o geopolítica. Son cosas que, digamos, están imbricadas pero no son lo mismo, ¿ok? Entonces, podríamos hacer aquí una definición pragmática de cada uno de esos casos, ¿no? Cuando uno dice relaciones internacionales, uno puede hablar de la disciplina, ¿ok? O sea, es la disciplina que se encarga del estudio de los distintos actores que forman parte del escenario internacional de manera de prever su comportamiento y en función de eso tomar decisiones, ¿ok? Fíjense que yo digo que es una disciplina porque no podemos, bueno, siempre está ese debate de que si es una ciencia, no es una ciencia. En principio no podríamos llamarlo una ciencia porque, como ustedes saben, las ciencias tratan de generar universales, ¿no? Como si fuesen unas matemáticas, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. Eso en las ciencias duras, y seguramente habrá debates también allí dentro de esa ciencia, hay debates sobre, bueno, esa universalidad de las fórmulas. Pero eso en las ciencias sociales no es así. Exacto. Entonces, por eso quizás uno puede hablar de las disciplinas sociales. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, mira, nosotros en la economía el próximo año deberíamos estar creciendo 5.4%. Pero resulta que no, vino una sequía salvaje que no permitió que tu cosecha creciera, entonces tuviste que importar, entonces el campo se debilitó ese año, tal, entonces tuviste ahí un porcentaje menos. Es algo que está relacionado a la vida humana, es algo que tú no puedes matematizar, ¿ok? Tú puedes prever más o menos por dónde van los tiros, pero tú no puedes, digamos, prever exactamente lo que puede pasar, ¿ok? En las relaciones internacionales ocurre lo mismo. Tú puedes, con esta disciplina, estudiar a los distintos actores, cómo se mueven, cuál es el escenario, cuáles son las fuerzas que se mueven, a manera de prever cuál va a ser el comportamiento y en función de eso tomar unas decisiones. Bueno, si los Estados Unidos ante este y este escenario han actuado así, probablemente si se repite ese escenario, actuaría igualmente. Bueno, igual, ahí ustedes saben. Otra vez, otro golpe de Estado, ya sabíamos nosotros cómo iban a reaccionar los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tú estás previendo eso. Y tú tomas decisiones en función de ese escenario que tú te planteas, escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, y tú
más o menos, bueno, puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, las relaciones internacionales, cuando hablamos de la disciplina como tal. Luego tenemos la política exterior. La política exterior es la política que ejerce, es decir, la posición, la actuación, el comportamiento que tiene un Estado frente a otro u otros estados, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, caracterízame o cuál es la característica de la política exterior del Estado venezolano frente a Colombia. Una política exterior caracterizada frente a otro Estado. Pero tú también puedes decir, bueno, yo quiero caracterizar la política exterior del Estado venezolano frente a la OPEP. Es decir, ante un espacio multilateral conformado por varios países, ¿no? Entonces, por eso insisto, la política exterior es la política, la posición, tu comportamiento, tu historicidad dentro de tu relacionamiento con otro u otros países. Tú puedes decir, o tú puedes hablar de la política exterior en general de Venezuela. Bueno, la política exterior del Estado venezolano es una política exterior antiimperialista que propone la creación de un mundo multicéntrico y pluripolar, es una política exterior de paz, es una política exterior integracionista y unionista, una política exterior que prioriza las relaciones con América Latina y el Caribe, una política exterior soberana, una política exterior que defiende la autodeterminación de los pueblos, el desarme nuclear. Tú puedes caracterizar la política exterior, esa es tu posición frente a un tema, frente a un país o frente a un conjunto de países. ¿Ok? Y luego está la política internacional. Como ustedes saben, todas las disciplinas tienen sus debates internos. En algún momento, dentro del área de las relaciones internacionales, prácticamente se hacía entender que el único actor actuando eran los estados, cosa que es falso. Una empresa multimillonaria de comunicaciones a lo mejor tiene más influencia y más recursos que un estado en cualquier parte del mundo. Exacto. El poder de las ONGs, el poder de los medios de comunicación, el poder del capital, de las empresas que tumban, cambian gobierno. Muchas de las guerras que se dieron entre los estados latinoamericanos en el pasado no era solamente por los conflictos territoriales, era porque tal empresa petrolera no logró el acuerdo para penetrar tal país y entonces había que tumbar el gobierno, entonces el otro gobierno se metió y entonces empezó la guerra. Entonces, por eso, en el escenario internacional hay muchos actores, las ONG, los movimientos sociales, medios de comunicación, los estados, los grupos paramilitares, son actores internacionales que tienen sus intereses, se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. La política internacional, digamos que sería la sumatoria de toda la interacción que ocurre a nivel internacional. Eso es la política internacional, o sea, como que el tablero completo con todas sus fichas puestas. ¿Ok? Y luego vendría política, ya hablamos, relaciones internacionales, política exterior, política internacional y geopolítica. En líneas generales nosotros podríamos decir que la geopolítica es como que la influencia o poder que tiene, digámoslo en este caso, un Estado con respecto a un asunto determinado. Por ejemplo, vamos a suponer aquí que este piso que está aquí son esos países que están proyectados ahí. Y aquí en el piso hay 192 cerámicas. Bueno, entonces, ¿hasta dónde llego yo? Vamos a suponer, vamos a hablar de un área específico, el tema petrolero. Bueno, ¿cuál es la influencia, el poder que tiene Venezuela en cada uno de esos espacios territoriales con respecto al tema petrolero?
Por eso insisto, es el grado de poder, de influencia que ejerce un actor internacional, o en este caso podríamos hablar de un Estado, en un espacio determinado con respecto a un área en específica. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la geopolítica nuclear. Bueno, Venezuela ahí no tiene mayor influencia. Podemos hablar de por cierto, una maestría que también es del ALBA, la maestría en geopolítica de los hidrocarburos, que la tiene la Universidad Bolivariana. Bueno, no solamente está el petróleo, está el gas, y el gas está relacionado con la producción eléctrica. Entonces, bueno, está la geopolítica de los hidrocarburos, la geopolítica nuclear, la geopolítica de las semillas transgénicas, las relaciones de poder que hay ahí, ¿ok? Y ya que estamos hablando de geopolítica, entramos a otro concepto que es clave y que también termina de definir varias cosas del cuarto objetivo del Plan de la Patria, que es el concepto de la nueva geopolítica del sur. ¿Ok? Como ustedes ven en el mapa, el mundo tú lo puedes, digamos, seccionar en norte y sur, este-oeste, Medio Oriente, Lejano Oriente, Cercano Oriente, América Latina y el Caribe, Asia del Sur. Tú puedes también, en términos geográficos, distribuir el continente. Fíjense que antes hablamos de la distribución geopolítica, ¿ok? La ASEAN, la UNASUR, la CELAC, y ahorita tú la puedes también distribuir en términos geográficos. Ahora bien, por eso es que el término de la nueva geopolítica del sur es un término geopolítico, es decir, es un término de relaciones de poder y de concepción del planeta, no es un término geográfico. Por eso ustedes pueden ver en ese mapa que hay países que pueden estar ubicados en el norte que respondan a la nueva geopolítica del sur, y también puedes encontrar a muchos países que ubicados en el sur responden a la geopolítica del norte. Por eso insisto, es un término geopolítico y no es un término geográfico. ¿Qué implica la nueva geopolítica del sur? Bueno, una serie de coincidencias con nuestra política exterior, porque Venezuela forma parte de esa nueva geopolítica. Es uno de los principales referentes de la nueva geopolítica del sur. Bueno, lo que hemos dicho. Gobiernos soberanos, piensan que somos países que pensamos en que debe prevalecer el multilateralismo, es decir, la cohesión de los países en organizaciones para ser más fuertes, la creación de un mundo multipolar y pluricéntrico, la construcción de un mundo de paz. Prevalecemos el uso de la diplomacia antes del conflicto militar, por eso prevalecemos la negociación, por eso aquí está la UNASUR, ¿ven? Somos países que generalmente tenemos una historia compartida de que, bueno, fuimos países saqueados, con presencia colonial, países dominados, y que ahora en este momento estamos teniendo gobiernos populares, de izquierda, democráticos, etcétera, nacionalistas, progresistas. Entonces, eso es la nueva geopolítica del sur. Y la nueva geopolítica del sur tiene sus instancias, tanto regionales como birregionales como mundiales. La cumbre ASA, por ejemplo, que también se dio en la isla de Margarita en el año 2009 en este caso, que creo que ha sido, por cierto, la cumbre más grande que se ha montado en Venezuela. Los 12 países de América del Sur, aunque no todos responden a la nueva geopolítica del sur, y los países del África. Bueno, empieza una interacción ahí, y es nuevo, ese es un espacio nuevo, y por eso también ahí hablamos de la nueva geopolítica del sur, porque estamos, como dijimos al principio, estamos descubriéndonos recientemente. ¿Dónde carajo quedará Guinea? La gente ahora, bueno, se preocupa. La gente aquí, cualquiera de ustedes sabe quién es Evo Morales, quién fue Lula, dónde está Brasil. Eso antes no era así.
por supuesto. Entonces, así como existe ASA, también existe, por ejemplo, ASPA, América del Sur, países árabes. O lo que nosotros seremos sedes en el año 2015, la cumbre del movimiento de los países no alineados, que no sé cuántos países tendrá, 100 y pico de países. Bueno, comienza una interacción del sur, mayores interconexiones aéreas. Tú, por ejemplo, en el caso aéreo, ya tú te das cuenta del coloniaje que hay. ¿Tú quieres saber qué potencia europea controló cuál país del África? Observa las rutas aéreas. Hagan el ejercicio. El France va a sus excolonias, Alitalia va a sus excolonias, Iberia va a sus excolonias, así. Sáquenlo por ahí nada más. Entonces, ahora comienza la ruta Caracas, Damasco, Teherán. Comenzamos a interactuar. Estamos trayendo aceite de oliva de no sé dónde. Resulta que los chinos construyen muchísimo más barato que no sé quién. Mira, los iraníes son buenos haciendo automóviles. O sea, eso estaba vetado justamente para, como decimos al principio, que no nos saliéramos de la tarea. Tú eres una estación de gasolina, más nada. Entonces, por eso es importante que nosotros aquí entendamos el término de la nueva geopolítica del sur. Esa geopolítica, y por ejemplo, sí, adelante. Exactamente, compatriota. Claro, eso es clave, porque si no estamos condenados al atraso. Y Venezuela también hace, ¿ustedes qué creen que cuando la Orquesta Sinfónica, por poner un ejemplo, va y da cursos gratuitos en el Caribe, qué es eso? O Petróleos de Venezuela, bueno, nosotros compartimos nuestra experiencia y esperamos lo mismo de nuestros países aliados. Entonces, por eso, la nueva geopolítica del sur. Entonces, por eso, cuando tú desnudas, digamos, el cuarto objetivo, que hablan del ALBA, hablan de la UNASUR, hablan de la CELAC, todo forma parte de la estrategia de conformar el mundo multipolar y pluricéntrico, que ya lo explicamos, en el marco de esa nueva geopolítica del sur. Insisto, el plan hace un énfasis, como debe ser, en América Latina y el Caribe, porque es nuestra casa, es lo que está más cerca, pero estamos relacionados con la gran mayoría del planeta, ¿no? Por ejemplo, Venezuela se ha interesado mucho en acercarse a nuevos polos, el BRICS, lo que son los países BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, está bien, son países grandes, son países potencia, pero tienen una nueva forma de asumir las cosas, por decirlo así. Y por ahí hay otros grupos que ahora están naciendo, ya no recuerdo, en el sudeste asiático, pero es algo así como BRICS, pero tienen otra sigla. Eso es interesantísimo. Como decía Chávez, a nosotros no nos interesa el G7 o el G8, sino el G192, o sea, el mundo completo, digamos. Exacto. Esa frase es genial, por cierto. Qué bueno que nazcan los BRICS, qué bueno que nosotros formemos el ALBA. Por ejemplo, ¿cuándo acá nosotros pensábamos que tres islas que formaban parte digamos, del dominio británico, como son varias de las islas del Caribe, que fueron colonias y que siguen todavía en un proceso, formen parte de una alianza bolivariana? ¿Cuándo se ha visto? San Vicente de las Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda eran países, lo que se llaman Commonwealth, los países de la Mancomunidad Británica, y que formen parte de una alianza bolivariana. Ya eso con todo lo que hemos hablado hoy aquí, bueno, tú puedes sacar varias cosas. Bueno, eso quiere decir que Venezuela tiene una amplia presencia geopolítica, una política de dinamismo,
de que hay otros países que están compartiendo la nueva geopolítica del sur, que hay una política de cooperación, que hay una política de intercambio, de complementariedad, de transferencia tecnológica. Ya con esos elementos tú puedes caracterizar el tema internacional. Bueno, después el resto del objetivo, digamos, el del objetivo cuarto, digamos, da lineamientos específicos, ¿no? Nosotros aquí lo que hemos hablado hoy es, digamos, en líneas generales, pero después hablamos lo específico para que ustedes vean, digamos, en el marco donde se meten las cosas. Si, por ejemplo, ustedes ven aquí que queremos desarrollar el área económica del ALBA, bueno, ya ustedes pueden caracterizar cuál es la intención de Venezuela con respecto a eso, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, es bueno que nosotros conozcamos varias cosas, ¿no? Primero, este plan de la patria, obviamente en el objetivo 4, que es donde se condensa nuestra visión actual de la política exterior, es, digamos, la principal referencia, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, qué es el ALBA, porque a veces, sin querer queriendo, nosotros utilizamos conceptos que quizás, o cuestiones que ya están desfasadas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, ahora ya no se llama el ALBA una alternativa, sino que es una alianza? Entonces, a veces en documentos oficiales, la alternativa bolivariana para los... No, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ese es el nombre oficial. Y nosotros tenemos que posicionar ese nombre, ningún otro, porque si no genera confusión. ¿Quiénes forman parte del ALBA? Oye, imagínate, el ALBA hay 3 países caribeños, 2 países suramericanos, Venezuela y Bolivia, perdón, serían 4 países caribeños, Cuba, hay que incluir Cuba, y las otras 3 islas anglófonas, 2 países suramericanos, un país de Centroamérica, que es Nicaragua, y bueno, hay algunos países que están como miembros observadores, ¿no? Haití, creo que Surinam, no sé cuál es el estatus ahorita de Surinam. ¿Ah? No, ahorita voy a explicar el tema de Puerto Rico. Luego tenemos, y por eso lo que hablaba Chaderton, ¿no? Nosotros hemos hablado de anillos de protección, pero efectivamente al final es un gran anillo de protección. El primer anillo nuestro es el ALBA, los más cercanos, digamos, los que comparten más nuestra visión. El ALBA, la Alianza Bolivariana. El segundo anillo, el Mercosur, Mercado Común del Sur. Bueno, ahí hay que saber que efectivamente ese es un espacio que fue generado con una cosmovisión quizás un poco neoliberal, pero que ha venido evolucionando y que de hecho ahora tiene muchas ramas más allá de lo económico. De hecho, Venezuela ha sido uno de los principales promotores de lo que se llama el Mercosur social, el Mercosur indígena. Hay que saber, bueno, Mercosur, ¿quiénes son los del Mercosur? Bueno, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, ustedes saben que ahí nosotros atravesamos un largo camino para ingresar, porque inicialmente Paraguay se negaba a esa entrada. Y en todas estas cosas hay que hacer los análisis. Bueno, ¿por qué a Paraguay no le convenía que entrase Venezuela? Y ahí es donde entran los análisis que hemos hablado. Bueno, ¿será porque no coinciden con nuestra política exterior? ¿Será que no les gusta nuestra influencia, es decir, nuestra geopolítica con respecto a tal cosa? ¿Será porque hay un interés? Bueno, entonces ahí es donde entra el análisis, ¿no?, de la cuestión. Ese es nuestro segundo anillo, el Mercosur. Y ahí tenemos un potencial enorme para exportar. Bueno, imagínate, ahí desde los pasaportes nuestros que seguramente van a cambiar, hasta las placas de los automóviles. Fíjense que nos empezamos también a unir.
no a integrar, ¿no? Empezamos en algunas cosas, a armonizar nuestra cotidianidad. Algunas reglas de juego en lo económico pueden ser estandarizadas. Seguramente habrá mayor cooperación en lo cultural. Seguramente habrá mayores facilidades, ya las hay, en el tráfico, digamos, de personas, ¿no? Tú vas ahora a la Argentina con tu cédula de venezolano, no necesitas pasaporte. Eso es espectacular. Ese es nuestro segundo anillo. El tercer anillo, la UNASUR. Ya no son los 9 ni los 4 del Mercosur, sino los 12 de Sudamérica. La UNASUR, otro bloque de poder, otra forma de actuar a la del ALBA y la del Mercosur. ¿Ok? Hay muchas coincidencias, pero también hay algunas, digamos, no diferencias, sino otras formas de actuar, ¿no? Y hay otros actores, son 12. Y el cuarto y gran anillo, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un espacio más complejo, porque ahí están los 33 países de América Latina y del Caribe. O sea, ahí están todos. Está el Caribe anglófono, el Caribe oriental, el Caribe central, el Caribe occidental, América del Sur completa, Centroamérica. Bueno, ahí estamos todos. Ahí es donde se propuso en la última cumbre. Por eso es que evidentemente lo que está ocurriendo en Venezuela también es producto de lo internacional. ¿Por qué? No perdonan a la región que se haya tenido una extraordinaria cumbre y muy exitosa en La Habana, Cuba, en enero de este año. No es casualidad. Que entre otras cosas propuso que Puerto Rico, debe ser un país libre, independiente. Venezuela además tuvo una voz cantante allí. Otra cosa que se asumió en esa cumbre: América Latina es un territorio de paz. Y fíjense, qué casualidad, qué casualidad. No hay casualidades aquí, no hay casualidades aquí. Porque ya América Latina ha dado ejemplo en otras cosas. América Latina, por ejemplo, es territorio libre de armamento nuclear desde los años 60, Tratado de Tlatelolco. Y hay algunas regiones, bueno, imagínate el Medio Oriente, oye, les interesa eso. ¿Cómo es eso que América Latina desde los años 60 es un territorio libre de armamento nuclear? Bueno, sí. Y ahora entre varias decisiones que se tomaron en esa cumbre, entre eso lo de Puerto Rico, está lo de la declaración de un territorio de paz. Entonces fíjense, cada vez que el presidente o cuando el comandante hacía sus giras, uno tiene que analizar, mira, Venezuela suscribió eso. Bueno, efectivamente, ¿por qué está suscribiendo la declaración de la CELAC? Bueno, porque Venezuela, como antes analizamos, una de sus características es una política exterior de paz. Insisto, prevalecemos la diplomacia, prevalecemos la negociación como resolución de conflictos, prevalecemos el uso del multilateralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no ahondaría mucho más. Si hay algunas preguntas, las podemos responder con todo gusto, pero yo insisto, el resto del objetivo entra en cuestiones específicas que corresponden a esto que en líneas generales estuvimos hablando. En realidad el Plan de la Patria es extraordinario en todas sus dimensiones y también en lo referido a nuestra política exterior. Gracias. Bueno, se abre el micrófono para las participaciones y los aportes que cada quien tenga bien compartir. Preguntas, comentarios, reflexiones. Adelante, compañero. Este micrófono está abierto.
Buenos días. Ok, fíjense lo siguiente. Yo me tomé el atrevimiento de investigar un poquito sobre la información que estaba dando el compañero, el camarada, sobre la cumbre de países no alineados, son 120. De la siguiente manera: África con 53, Asia con 36 y América. Bueno, me sorprendí porque Venezuela forma parte de los países no alineados desde 1989. Europa 2 y Oceanía 3. Y hay 18 países que están como observadores en estos momentos. Esto quiere decir que con la política implementada por el comandante Chávez desde el comienzo del mandato, automáticamente forma una estrategia para poder acercar más los pueblos que estaban alejados, incluyendo la América del Sur y los países latinoamericanos y caribeños. Esto nos lleva primero a tener un orgullo, porque creo que es el primer presidente en Latinoamérica que logra consolidar una estrategia bastante fuerte. Bueno, este era mi aporte, camarada. Gracias, compatriota. Gracias, mi compatriota.